necesitamos de su presencia. Yo necesito de Él cada día. ¿Cuántos necesitan de Él? Su palabra. Su palabra es la que nos libera. Un cristiano que no tiene palabra no tiene vida. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu, pero también son vida. Amén. Entonces la vida espiritual está en la palabra y en la presencia de Dios. Amén. Bendecimos a los que llegaron ya al directo. Hay aquí algunas personas, creo. Les amamos, les bendecimos desde Madrid. Así que esté atento a la palabra de Dios esta noche. Yo quiero que tenga sus sentidos acá, todo su ser acá. Si quiere ir al baño, puede irse ahorita al baño. No quiero que ya usted esté paseando en medio de la palabra. Queremos que usted pueda asimilar y sobre todo ser libre. Amén. Así que vamos a abrir ahí nuestras Biblias esta noche. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Primera de Corintios 10, 11. Si lo ponemos también en el directo, sería muy bueno también ahí, ¿no? En la pantalla que hemos estado revisando estos días y vamos a hacer muchas mejoras más. Amén. Estamos avanzando, gracias a Dios. Ya estamos en YouTube, mientras usted busca el versículo. 1 Corintios 10, 11. Le cuento que ya estamos en YouTube. También puede ir a YouTube, Maranata Madrid. Ahí sale el logotipo de la cruz. Ese somos nosotros, ¿no? Usted se mete ahí, ¿no? Y le da a la campanita. Se suscribe primero y le da a la campana. Y puede también enviar ese mensaje a muchos hermanos. Amén. Y bendecir a otros hermanos con la palabra. Así que, dicho esto, leemos 1 Corintios 10, ¿no? Verso 11 en adelante, ¿no? Gloria al Señor. Biblia de las Américas dice así: estas cosas le sucedieron como ejemplo. Diga ejemplo. Subraya esa palabra. Y fueron escritas como enseñanza. Oh my God. Diga ejemplo y enseñanza. Oigan eso. Dos verbos poderosos ahí. Para nosotros, o sea, para la iglesia de Cristo. Para quienes ha llegado, wow, diga el fin de los siglos. Ha llegado el fin de los siglos, amado. Somos la iglesia de la última generación, la que verá la venida de nuestro Señor Jesucristo en los aires y seremos arrebatados. Por tanto, verso 12, el que cree que está firme, oiga eso, ¿está leyendo conmigo? Verso 12, ¿no? Dice, el que cree que está firme, mire, oiga, tenga cuidado, dice otra versión, o mire que no caiga, dice ahí. Oiga eso. Le voy a leer en esta versión, palabra de Dios para todos. No nos quejemos como se quejaron algunos. Dice, desde el 11 voy a leer. Todo esto sucedió para que, oiga, para servirnos de ejemplo, dice. Y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. ¿Se da cuenta? Estamos en los últimos tiempos. Y dice el 12, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Oiga eso. Ahí el apóstol Pablo nos pasó el tractor de oruga a toditos. Porque dice el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. ¿Oyó? Dígale a su vecino, cuidémonos de no caer. Porque si nos caemos, oh, gracias, si nos caemos y no nos volvemos a levantar, nos quedamos para la gran tribulación.
Porque el asunto no es que se caiga. El asunto es que usted no se levante. Alguien dijo, si 7 veces cae el justo, 8 se levanta. Porque hay gente que se puede resbalar también. ¿Me entiende? Dicen que un resbalón no es caída. Por ahí, ¿no? Pero mucha gente se resbala y se cae. No vio una cáscara de banano ahí, pisó. Son trampas a veces, ¿no? Que están ahí, uno ni las ve, se cae. Pero si se cayó, levántese. Mire, el problema de la iglesia hoy en día es que no se quiere levantar. Y yo te pido en el nombre de Jesús, iglesia, que oremos por la iglesia que está caída. Mire, le voy a decir algo de parte de Dios. Hay caídos allá afuera, pero también hay caídos adentro de las iglesias. Hay muchas iglesias en Madrid que están llenas de gente, pero caídos en el espíritu. Lo que pasa es que como no se ha descubierto, ¿no? Entonces están ahí en las bancas. Pero hay mucha gente que está perdida en las bancas. Que tenga oídos, oiga. Por eso en este último tiempo, el fin de los tiempos, dice esta Biblia. El que crea que está firme, mire que no caiga. Y yo le quiero hablar de la última parte de la escuela del desierto, que hemos estado viendo una serie de 7 enseñanzas ya. Esta es la 8ª, creo, ¿no? Si me confirman por ahí. La 8ª parte. Mire, terminamos con la parte número 8. Así que espero que usted esté atento a lo que yo voy a decir esta noche. Porque la palabra es viva y eficaz. Y tiene que hablarnos a cada uno. Y yo declaro que la palabra no vuelve vacía, que hace la obra para la cual fue enviada. Usted ha venido a oír palabra de Dios para salir diferente. No para salir igual como entró. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la escuela del desierto, ¿no? ¿Qué? La 4ª parte es. Gloria a Dios. Era con la de los días viernes. La de los días viernes ya vamos por la 8, creo ya. O la 7 ya. Sí, esa. La de los viernes vamos por la 7ª. Están atentos entonces. Sí. Pero hoy terminamos la 4ª parte, de esta serie, ¿no? Porque el desierto, diga conmigo, el desierto es una escuela. Los mejores hombres de Dios, antes de empezar su ministerio, antes de empezar en los caminos del Señor, pasaron por un desierto. Amén. Así que vamos a ver esto de la escuela del desierto. Y quiero decirle que el desierto, en primer lugar, es un lugar de formación para el pueblo de Dios. Diga, formación. Yo voy a ser formado en el desierto. Mire, el desierto es para formar nuestro carácter, nuestra vida, para sacar lo mejor que hay en nosotros o lo peor. Amén. Si usted no entiende este mensaje, oiga esto, se perdió una bendición esta noche. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo nosotros estamos transitando por un valle, como Israel. Porque dice la Biblia, si usted se detiene conmigo un minuto aquí, y mire lo que dice el verso 11, lea conmigo el 11. Estas cosas, dice el escritor, le sucedieron como ejemplo. ¿Pero a quiénes? Al pueblo de Israel. Le pasó todo eso que vamos a ver esta noche. Como ejemplo, dice. Oiga, y fueron escritas como enseñanza. O sea que, diga conmigo, la mejor enseñanza, dígalo, la mejor enseñanza es el ejemplo. Y esto nos escribe el escritor en Corintios, que fueron ellos, los israelitas, eso se escribió como ejemplo, dice. O sea, para que nosotros, la iglesia del Señor, no lo hagamos. ¿Me entiende? O sea, fue escrito para nosotros eso. Mire, como enseñanza, dice. Para quienes han llegado el fin de los siglos o los últimos tiempos, dice aquí. Entonces, Israel, cácteme esto, pasó por un desierto. Usted y yo también estamos pasando por un desierto en este mundo.
Pero la meta de Israel no era quedarse en el desierto, ni mucho menos morirse como se murió la mayoría en el desierto. La meta de nosotros no es morirnos en el desierto, ni quedarnos en el desierto, ¿me entiendes? La meta de nosotros es llegar como Israel a la tierra prometida, que fluye leche y miel, Canaán, que es la patria celestial. Nosotros tenemos que llegar a la patria celestial donde está nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que vencer el desierto. Diga, tengo que vencer. Mire, y en el desierto hay escorpiones, hay serpientes, que usted y yo tenemos que vencer. ¿Aló? Y son tipos de demonios. Israel tuvo que vencer gigantes en camino a Canaán. ¿Me entiende? Yo no sé si usted tiene que vencer algo, pero yo tengo que vencer muchas cosas. Porque no soy producto terminado. Si usted está más santo, gloria a Dios, lo felicito. Pero yo tengo que vencer muchas cosas todavía. Le cuento. Así que tenemos que saber de que hay una meta. Diga, hay una meta. Llegar, como dijo Pablo. Pablo dijo, no es que ya lo haya alcanzado todo, ¿no? Sino que prosigo. Diga, prosigo. Él dijo, prosigo hacia la meta. ¿Me entiende? Entonces tenemos que llegar a la meta. Pero mire lo que dice aquí. El desierto es el lugar de formación del pueblo de Dios. 1 Corintios 10:5, ahí mismo. Venga conmigo más abajito. Y leamos el verso 5. Amén. No se preocupe si hay calor, lo que sea. Lo importante es que estamos vivos. Imagínense usted en África ahorita, ¿cómo están los hermanitos allá? ¿Aló? En África dije. Tenemos hermanos en África, le cuento. Maranata, allá en Zimbabue, en África. Y ahí he visto las fotos de ellos, ahí hay iglesias que son, ni techo tienen. A veces está con lluvia, ahí están sentados ahí en la tierra, en la tierra. No hay ni baldosa, ni alfombra, nada. Ni aire acondicionado, ni ventilador. Ahí están ellos firmes escuchando la palabra. Así siéntase dichoso que usted está acá en una iglesia, por lo menos que tiene buenos asientos, tiene ventiladores, tiene comodidades. Amén. Gloria al Señor. Entonces miren lo que dice el verso 5. Dice, sin embargo, Dios no se agradó, mire, de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Diga desierto. ¿Dónde quedaron tendidos ellos? Oiga eso. Vamos a leer desde el verso 3. Amén. Un poquito más atrás. Voy a leer en esta versión para que usted tenga más idea de lo que vamos a ver y no se me duerma. En el nombre de Jesús. Escuche esto. TLA. Traducción del lenguaje actual. Verso 3. Acompáñenme más atrásito. Miren lo que dice. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo, verso 4, los acompañaba. Mire, Cristo los acompañaba, dice esta versión. Oiga. ¿Usted sabe que Cristo estaba ahí con ellos? En el Antiguo Testamento. Eso se llaman las cristofanías. Cristo en el Antiguo Testamento. Dice, Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. Oiga eso. ¿Se acuerda que Israel tenía sed en el desierto? Oiga, y venía Moisés y le daba de beber agua de la roca. Salía agua. Y la roca es Cristo. Usted tiene que beber de la roca en esta noche. Dije, tiene que beber de la roca para que no tenga sed y no nos muramos en el desierto. Mire, el que no toma agua se muere. ¿Sí o no? Científicamente, 3 días que usted no tome agua dicen que se puede morir alguien. O sea, el agua, diga conmigo, el agua es vital. La palabra es vital. ¿Cuántas veces toma agua usted en el día? A su nombre. Es bueno tomar agua, le cuento, hablando de eso. Hoy me llegó un ¿cómo se llama? Un anuncio, o sea, por WhatsApp. Me llegó ahí un artículo, se llama, perdón, en WhatsApp. Me envió una hermana de Ecuador.
y decía, beber agua tibia, 3-4 vasos al día con limón, es beneficioso para un montón de cosas. Según los japoneses, toman agua tibiecita al levantarse en la mañana, 2-3 vasos. Y eso es una, oiga, bendición para el cuerpo. Yo voy a empezar a tomar esa receta, le cuento. No sube de peso, le ayuda al corazón, a las arterias, a las venas. Bueno, se lo voy a mandar para que lo vea, porque yo quiero que usted viva mucho y deje de comer tanto. Sí, a veces comemos demasiado, ¿no? Y no nos alimentamos. Comer demasiado no es alimentarse. Y yo tengo que cuidar este cuerpo. ¿Aló? Perdóname que le diga eso. Tenemos que cuidar este cuerpo. Si usted quiere vivir más. Yo quiero vivir por lo menos 100 años. Eso pasó como una flecha por su cabeza. Ni lo sintieron, creo. ¿Usted cuánto quiere vivir? No me lo responde. ¿Ah? ¿Sabe qué? También depende de nosotros, cómo vivimos. Depende cómo vivimos, dije. Porque el pecado envejece. Si yo le mostrara a usted la foto mía antes de Cristo y ahora como estoy, usted ni me conoce. Cuando uno anda en pecado, anda destruido, arrugado, viejo, flaco, de todo. El rostro no le brilla. ¿Me entiende? Pero qué bendición que estamos ahora con Jesús. Como sea que usted haya llegado a Cristo, oiga, siéntase dichoso de que somos nueva criatura. Diga, somos nueva criatura. El asunto no es ser evangélico, sino nueva criatura. Las cosas viejas, todas son hechas. Entonces, si son nuevas, ya no tenemos que mirar atrás ni para coger impulso. Porque si no, me va a pasar como Israel. Miren lo que dice ahí, verso 4. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. 5 dice, sin embargo, verso 5. La mayoría, diga la mayoría. Oiga eso, la mayoría. ¿Sabe que fueron millones los que salieron para la tierra prometida de los israelitas? Fueron millones que salieron. Dice, la mayoría, dice aquí, verso 5. Uy, Señor. La mayoría de esa gente, dice la traducción del lenguaje actual, no agradó a Dios. Agárrese de la silla y abra sus oídos bien. La mayoría de ellos no agradó a Dios. Y mire lo que sigue diciendo esta versión, está clarita, dice, por eso murieron. Por rebeldes a la autoridad. Y por cometer los pecados que vamos a ver en esta noche. ¿Quiere acompañarme? ¿Cuántos quieren vivir largamente? Esta es la receta más importante que el agua que le conté hace un minuto. La receta más importante para vivir largamente, larga vida, salud, victoria, prosperidad en toda área. Oiga, esta, diga conmigo, agradar a Dios. Porque el que no agrada a Dios se muere rápido. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Para que no me mire así todo raro como lo estoy viendo aquí. El pecado mata.
mata el alma, destruye tu corazón, destruye tu familia, destruye todo, envejece, empobrece. ¿Me entiendes? El pecado te acorta la existencia. Por eso Satanás, que el Señor lo reprenda esta noche, no le va a robar su identidad espiritual a nadie. Usted es hijo de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que caminar como Él anduvo, en santa y piadosa manera de vivir. Porque la mayoría de los israelitas murieron, dice, en el desierto, picados por serpientes. ¿Se acuerdan cuando le empezaron a picar las serpientes? Serpientes abrasadoras, decía, que les mordían y morían en el desierto. Los demonios, cuando le da lugar a uno, mire, ellos le dieron lugar a las serpientes por rebeldes con la autoridad, murmuradores eran. Y Jehová los disciplinaba. ¿Oyó eso? Y dice esta Biblia, mire, tremendo. La mayoría de esa gente, dice, no agradó a Dios. Por eso murieron. Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿Usted sabe lo que es eso? Mire, yo estaba viendo las noticias el otro día ahí. Y usted sabe lo que está pasando en la India, ¿no? Usted lee y ve noticias. Vea las noticias. La India, hay una mortandad ahorita, que ya no tienen abasto. Y los cuerpos en las calles, oiga, se ven así, vea, miles. Y los crematorios son en las calles, porque no tienen cómo enterrarlos ya. Los queman en las calles y los hacen ceniza y los tiran al mar. Están muriendo así como hormigas allá. Pero hay otra noticia que me gustó. Que en la India están tirando los ídolos de ellos, porque tienen miles de ídolos, le cuento, a las calles. Porque dicen, según ellos, que sus dioses no los han escuchado. A su nombre. Mire, esa mortandad está produciendo arrepentimiento. ¿Tú sabes cómo Dios trata a veces? A veces Dios corta para que caiga temor a la iglesia. Como en Hechos 5. ¿Se acuerda? Que le cayó un ananillazo y un zafirazo, digo yo siempre, a ese par de mentirosos y tacaños, ¿no? ¿Se acuerda? Y Dios los disciplinó. Y dice que vino gran temor a todo el pueblo de Dios. Yo ruego que aquí no se muera nadie. Y no estoy pidiéndole miedo ni nada a nadie. Yo soy bíblico, le estoy hablando como dice la Escritura. Si usted es minucioso y atiende bien, va a entender bien. Aquí se murieron los israelitas, la mayoría, dice, no la minoría. Oiga esto, dice, la mayoría de esa gente se murió. Por eso dice el escritor, por eso les escribo a ustedes, iglesia de Cristo, dice Pablo, a vosotros, a los corintios, para que no sigan ese ejemplo. Mire, porque el desierto es una escuela que nos enseña. Mire, verso 5 estoy, ¿no? Mire lo que sigue diciendo. Verso 6, si me está siguiendo. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, hablando del pueblo de Israel, porque está hablando Pablo ahí a los corintios. Y usted sabe que Pablo era judío. ¿Aló? Verso 6. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros, dice Pablo, tenemos que aprender nuestra lección. Aquí vamos a aprender una lección todos en esta tarde. ¿Se quiere inscribir a este instituto? A esta escuela. Diga, la escuela del desierto. Wow. Nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, dice aquí, el verso 6.
Oiga, como ellos lo hicieron, dice, codiciaron. Dice, oiga. Pero dice que la mayoría de ellos fueron eliminados en el desierto, oiga. ¿Se da cuenta? O sea que la fe no es de todos. Y dice el escritor de Hebreos que ellos fueron eliminados en el desierto también porque no mezclaron fe a lo que su líder Moisés les decía. O sea que ellos no hacían caso. Dígale a su vecino, ¿acaso? ¿Acaso? Escucha bien. ¿Y acaso? No como Santiago que dice que algunos son oidores olvidadizos. O sea que oyen el mensaje y ni se acuerdan siquiera después. Se olvidan de lo que aquí recibieron. Es más, hay gente que yo sé que va a su casa y ni vuelve a escuchar este mensaje. Por lo menos mi esposo y yo, vea, escuchamos nuevamente el mensaje. Porque a mí yo quiero que Dios me siga hablando. ¿Aló? Y hay gente que no tiene esa delicadeza, esa entereza, ¿me entiende? Ese interés por la palabra. Por eso que vivimos una vida de derrota en derrota. Por no mezclarle fe a lo que estamos oyendo. Sí, Señor. Entonces, mire lo que dice el verso 5. Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Dice, oiga, por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Oiga eso, una matazón fue eso ahí. Oye, la pregunta es esa noche, ¿quiénes fueron eliminados entonces? ¿Quiénes fueron eliminados en el desierto? ¿Oyó eso? Si dice que la mayoría de ellos se murieron. Entonces, ¿quiénes fueron los que los eliminaron? Esto está como para otro tema ya, los eliminados. Verso 5 estoy, ¿no? Vamos ahora a Hebreos 3:17, por favor. Hebreos. Vamos a ver quiénes entonces fueron los eliminados. 3:17 de Hebreos. Le voy a leer la versión que tengo aquí. BHTI, la hispanoamericana. ¿Ya lo tiene? Hebreos 3:17 al 19. Gloria a Dios. Y póngale un separador o un papel, algo ahí, porque vamos a volver a Corintios 10 después. ¿Lo tiene? Hebreos. Santo. Déjeme sacar esto porque ya entré en calor ya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hebreos. Voy a ver aquí también, rápidamente. 3, ¿no? 17 al 19. Gloria al Señor. Ahí está en la pantalla ya. Voy a leer acá primero. Verso 17 dice, y contra quienes, mire, contra quienes se indignó el Señor a lo largo de aquellos 40 años. Oiga eso. Usted sabe que Dios se puede disgustar. ¿Cuántos lo saben? Porque muchos solamente quieren que Dios los ame. Hoy, mi niño consentido. Y quiere que solamente el Señor los esté apapuchando, mimando, consintiendo. ¿Me entiende? A su nombre. Y solo quieren que les dé amor, mucho amor. Como alguien me envió un mensaje un día que me hizo reír. Y dice el mensaje, te voy a hablar con mucho amorcito, hermanito. Si no te arrepientes, te vas a ir al infiernito con mucho amorcito.
Yo me reí de eso y gloria a Dios porque es verdad. Entonces, Dios también es justicia, diga. Justicia. Y Dios no va a permitir que nosotros nos descarguemos. Aunque sea, te va a enviar serpientes, escorpiones, lo que sea, como el pueblo de Israel, que cuando empezaron a morirse por las picadas de la serpiente, Jehová le dijo a Moisés: levántate una serpiente de bronce. ¿Se acuerda? Y todo aquel israelita que se ha mordido por las serpientes abrasadoras, cuando miren la serpiente levantada de bronce, serán sanados. Y esa serpiente se llama Jesucristo, nuestro Señor, que nos sanó del pecado y de la muerte al mirar al madero. Por eso Dios no quiere que nos descarguemos. Entonces mire lo que pasó aquí. Y contra quienes se indignó el Señor, se enojó, mire. Mire eso. Mire, le voy a decir algo. Aquí me voy a detener un poquito. Se disgustó el Señor con los rebeldes, murmuradores, blasfemos, con esta gente contumaz que le hacían de todo a Moisés. Hasta lo quisieron apedrear, ¿sabe qué? Un día. Oiga, un día hasta lo quisieron apedrear a Moisés. Porque eran tan rebeldes a la palabra de Dios. Y Dios se enojó con ellos. Con la mayoría, dice, por 40 años. Oiga. Mire, le voy a decir algo. La paciencia de Dios también tiene límites. ¿Eh? No cree que porque a veces Dios nos da largas. No. Dios tiene un límite. Cuando dijo a Abraham: voy a destruir Sodoma, porque ya llegó al colmo de la iniquidad, del pecado ahí. Y dijo: voy a destruir esa ciudad. ¿Aló? Entonces, Dios puede destruir una ciudad. Amén. Y puede destruir un individuo. Para que no me mire raro. Lea la Biblia, dice Pablo le dice a los líderes de la iglesia en Corintio: al tal que ha pecado, al incestuoso ese, ¿se acuerda? Reúnanse ustedes, le dice, y al tal, aunque yo esté ausente en el cuerpo, porque Pablo estaba en la cárcel en ese momento, estaba ahí y no estaba presente. Dice: aunque ausente esté yo en el cuerpo en esa reunión, pero presente en el espíritu. O sea, un apóstol se podía mover en el espíritu y estar ahí, sin estar con el cuerpo ahí. Eso es una dimensión tremenda. Pero él estaba ahí en espíritu, en esa reunión. Dice: al tal, dijo Pablo, entréguenlo a Satanás. ¿A quién se lo entregaron a ese? No a tu suegra. ¿Ah? No. Se lo entregaron a Satanás, dice. Porque se estaba acostando era un incesto. ¿Sabes lo que es un incesto, no? No quiero entrar en detalles. Bueno, pero ¿sabe qué pasó ahí? Para que no se pierda ese, lo entregaron a Satanás. Para que en el día de la resurrección no se pierda. Lo entregaron a Satanás para destrucción de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Oiga eso. Tratos divinos. Mire, Dios es tan tremendo que da autoridad hasta para entregar a Satanás a alguien si no se quiere arreglar. Padre mío. A mí no me han dicho que entregue a Satanás a nadie todavía. Pero hay permisiones divinas para hacer eso. Especialmente los apóstoles pueden hacer eso. Pero también estaban los siervos ahí, porque dijo él: reúnanse ustedes a los siervos ahí, y al tal, entréguenlo. Óigame.
¿Y sabe qué pasa cuando sucede ese trato? Cuando entregan a alguien a Satanás, se le quitó la cobertura. Usted sabe que estar bajo autoridad es una tremenda bendición. Porque usted está protegido. Dije, usted está protegido. Usted no está cubierto por el que está aquí viendo al frente. Usted está cubierto por ángeles. Porque detrás de mí están ángeles que me están cubriendo. Asignados, ángeles asignados a este ministerio. Cada vez que un hombre de Dios delega a un hombre de Dios en una ciudad, Dios asigna ángeles. Y esa es la cobertura espiritual que hay ahí. Y cuando alguien es entregado a Satanás, sale de la cobertura y está a expensas del diablo. Gracias, Jesús. ¿Por dónde íbamos? 17. Contra quienes se indignó el Señor a lo largo de aquellos 40 años. Está claro, dice esta versión, que contra quienes pecaron. Mire, está claro que contra quienes pecaron y por eso sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. Oye, quedaron los cadáveres en el desierto. Oiga eso. Ni los enterraron siquiera. Imagínense, quedaron ahí. Verso 18. Y a quienes sino a los... Ay, Padre. Mire el 18. Lea conmigo. Miren la pantalla, por favor. ¿Qué dice ahí? No, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Pero esta versión, traducción del lenguaje actual, dice a quienes, está diciendo ahí, a quienes fueron los que quedaron tendidos en el desierto. ¿Quiénes fueron los que quedaron muertos ahí en el desierto? Mira, está especificando, dice aquí, a quienes sino a los rebeldes. ¿Oyó eso? Aseguró con juramento que no entrarían en su descanso. Verso 19, vemos efectivamente que no pudieron entrar. ¿Por qué? Por falta de fe. Por la incredulidad. Diga, incredulidad. Mire, no mezclaron fe a lo que oían del hombre de Dios. Entonces eran incrédulos. ¿Se dan cuenta? Entonces la incredulidad también los mató. My God. ¿Oyó eso? Entonces mire, esta gente fue la que quedó en el desierto. ¿Ah? Desde el verso que leímos. Gloria al Señor. Entonces se da cuenta, los rebeldes, oiga esto, fueron eliminados en el desierto. ¿Se da cuenta? Los rebeldes fueron eliminados en el desierto. Oiga, dice el verso ahí. ¿Por qué? Por su incredulidad. Usted tiene que creer todo lo que sale de la boca de Dios. Tiene que creer la palabra de Dios. Tenemos que creer. Mira, una cosa es creer a Dios y otra cosa es creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios todo. Amén. Seguimos. Entonces ya se da cuenta quiénes fueron los que fueron eliminados. Los rebeldes. Digan, los rebeldes. Que cuidemos nuestro corazón. Mire, que el diablo no dañe nuestro corazón contra nuestras autoridades. Porque si el diablo logra dañar su corazón o el mío contra mi autoridad, me constituyo en un rebelde. Y no crea que el rebelde es aquel que se va a una iglesia, no. Hay rebeldes camuflados que están sentados, pero con su corazón cerrado para el hombre de Dios. Cuando alguien cierra su corazón para el hombre de Dios, se está constituyendo un rebelde ya. Y da un paso más y ya después se manifiesta. Mire, la rebeldía empieza de dentro hacia afuera. ¿Oyó eso? ¿Sabe quién se rebeló en el Nuevo Testamento? ¿Cree que le diga uno que se rebeló? El hijo pródigo, ¿se acuerda? Se rebeló contra el padre. Dame la herencia, dice, ¿no? No, Lucas 15, ¿se acuerda? Dame la herencia que me pertenece, le dijo, y me voy de la casa. Ay, papá, le dijo, ¿quiere la herencia? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el padre sabía lo que le iba a pasar al hijo? ¿Sí o no? Claro que sabía. ¿Sabe por qué sabía? Porque todos los días salía al balcón a ver a qué hora llegaba el hijo.
estaba ahí esperando lo que llegara. Porque papá sabía que oh my God, diga conmigo, un hijo sin padre está desprotegido. Dame mi herencia. El papá le dijo, bueno, se anticipó porque todo hijo tiene herencia. Amén, porque solo los hijos heredan del padre. Pero eso se anticipó. A veces hay gente que se anticipa a las cosas de Dios. No, ya ni bien quieren salir ya medio dos alitas por ahí, ya se creen águilas. Se creen águilas y son pollos. Es que horrible ver a alguien que se crea águila, ¿no? Y quiera volar alto y no tiene ni 3 alas siquiera que le han salido ya. ¿Me entiendes? O sea, hay gente que cree, ya porque mastica 4 versículos y habla 3 lenguas, ya soy presbítero, ya soy anciano, ya soy reverendo fulano de tal. ¿Qué reverendo? Siéntese a escuchar primero para que Dios lo exalte. ¿Usted cree que yo no pasé mi proceso para estar aquí en España? Oiga, usted ni sabe cómo Dios trató conmigo. Un día le voy a contar para que se anime al ministerio. Sí. Dios trata con nosotros, oiga. Y mire. Y esta gente rebelde como el hijo pródigo. Ahí estaba, ¿no? ¿Me está siguiendo? No se me vaya por otro lado. Si recién estoy empezando. Ay, Señor. El pródigo se fue de la casa, ¿no? ¿Se acuerda? Se llevó la herencia. Pero como no tenía quien lo supervise, terminó en medio de las prostitutas. Dice la Biblia, ¿quiere leerlo conmigo? ¿Quiere leerlo conmigo o no? Dígame usted si quiere palabra o no. Si no, yo sigo. Aunque no me diga amén, yo lo voy a buscar. Lucas 15. El hijo pródigo. Oh, Jesús, gracias. ¿Ya lo tiene? Lucas 15, verso 12. Amén. Lucas 15, 12. Porque estamos hablando de la rebelión de Israel. Por eso se quedaron muertos en el desierto. Verso 12, ¿lo tiene? Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia o de la hacienda que me corresponde. O sea, él sabía que le correspondía, ¿no? Y sigue diciendo, y él, mire, le dio, el padre, dice, el padre le repartió sus bienes, oiga, a este hijo. Y mire lo que dice el verso 13, ahí viene, mire lo que le estoy diciendo. Si no tenemos una autoridad, un padre, aleluya, porque este se rebeló contra la autoridad y se independizó. Y dijo, no, yo puedo solo, ya estoy grandecito ya. No muchos días después, mire, diga conmigo, no muchos días después. ¿Quiere que le diga algo? Para que seamos libres de la rebelión y de que el Satanás no nos dañe el corazón. No muchos días después, ahí me detuvo el Espíritu Santo en este momento. ¿Quiere leer nuevamente? Lea conmigo. No muchos días después. ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿De qué? De irse de casa el hijo. O sea, de salirse de cobertura, pues. De creerse que ya era madurito. A veces en los árboles las frutas están tan maduras están que se caen. Y ese se creía tan maduro, yo me voy a independizar ya. Mire, lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios y a un hombre de Dios o ministro es independizarse de su padre.
Yo lo he visto con estos ojos. Gente que ha estado subiendo, de repente por ahí ya abrió 2, 3, 4 iglesitas y se creen apóstoles ya. A su nombre. Y dicen, se ven ellos mismos. ¿Ah? Ese fue el pecado de Satanás, le cuento. Se vio su hermosura. Oh, si yo puedo solo, estoy hermoso. Mire cuántas iglesias tengo, cuántos cubro, cuántos ángeles me siguen, habrá dicho él. Voy a ser igual que el Altísimo, dijo Satanás. Y ahí fue que se cayó, porque se independizó. Y así le pasó a este hijo menor. Cuando se fue de la casa, se independizó. No quiso que lo supervisara el padre. Mire, dese por dichoso usted que tiene padre espiritual. Y uno sabe cuando es hijo, cuando viene la corrección y usted la acepta con humildad. Ahí usted sabe que es hijo de la casa donde está. Y yo también sé que usted es mi hijo cuando me recibe con humildad y mansedumbre en la corrección. Y me sigue amando y me sigue abrazando. A su nombre. Pero este hijo, mire, estamos tocando el primer punto de por qué Israel se quedó tendido en el desierto. Mire, la rebelión, diga, la rebelión. Pero mire lo que dice el verso 13. No muchos días después. O sea que, cácteme lo que le quiero transmitir ahora. Diga conmigo, la rebelión, la rebeldía, tarde que temprano, tiene sus consecuencias. Y aquí no le duró ni un mes, sino días. Por eso usted ve esto, que mucha gente se sale de una cobertura y aparentemente usted ve que les va bien, ¿no? A su nombre, gloria. Yo he visto esto durante muchos años. Oh, y se pavonean, dicen, no, mira, sí, mira, yo estoy mejor que antes, todavía dicen. Y como dice mi apóstol, mi papá Naón, qué curioso que todos los que a veces se van de la cobertura, porque a papá se le han ido algunos, dice, después de unos días, de unos meses, ya son apóstoles también. Imagínense. Porque quieren hacer su propio reino, porque no quieren que nadie los supervise, que nadie los controle. Eso, no hay iglesia independiente, lo digo en el nombre de Jesús, porque el primer independiente fue el diablo. Y si alguien no tiene padre espiritual, está a expensas y a merced del enemigo, y no va a crecer normalmente. No muchos días después que se independizó, se rebeló, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. ¿Y allí qué hizo? Malgastó. ¿Qué es malgastar? ¿Qué significa malgastar? Ahí está, gracias, hijito. Derrochar. Pero mírelo al revés. Malgastar, gastar mal. ¿En qué gasta usted el dinero? Tenemos que aprender a no malgastar. Por eso es importante que apenas usted cobra su sueldo, lo que sea, el diezmo apartaré. Lo primero, aparto el diezmo para no malgastar. Allá vivió desenfrenadamente, dice. Desenfrenadamente, ¿sabe qué significa? Vivir sin freno. Al que no le gusta que le pongan freno, se desenfrena. Póngame ese rema ahí. Al que no le gusta que lo frenen, se desenfrena. Samaquía basanda. Tengo un mensaje cardíaco, Tengo un mensaje, oiga, de última hora, le cuento.
Aquí, para los que estén allá en directo, les amamos. Amén. Sintámonos dichosos, le digo otra vez, de estar bajo cobertura. Yo amo esta cobertura con todo mi corazón. Yo no sé si usted se une. ¿Usted ama esta cobertura? ¿Usted ama a nuestro apóstol? ¿Usted ama a nuestro padre en España, Diego Salazar? ¿Usted me ama a mí? ¿Ama a mi esposa? Reciba con humildad y mansedumbre esta palabra entonces. Porque alguien nos tiene que poner freno. Por eso es que muchas iglesias, oiga esto, yo creo que el 90, mi esposa a veces dice el 95 puntos, dice cuánto, 99.9 dice ella, yo soy más misericordioso, digo el 90, de las iglesias en España andan en desorden, no tienen apóstol, pocas son las iglesias, aquí en Madrid por lo menos que yo conozco, contado con los dedos es mucho, oiga aquí vea, con esta mano. Contado con esta mano de los dedos aquí, mucho que tengan apóstol. Genuino. Dije genuino. Porque hay muchos apostolobos por ahí. Que se dicen ser apóstoles. O vayan a la calle, machenda. Se dicen ser apóstoles y no lo son, como dice Apocalipsis. Y los has hallado mentirosos. A su nombre. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y los has hallado qué? Que no nos hallen como mentirosos, ¿no? Qué horrible es eso. Vivir una mentira. Una fantasía, además. Esos apóstoles eran falsos. Porque esa iglesia, creo que era Éfeso, me parece, probaba apóstoles. Usted tiene que probar a los hombres de Dios. ¿Y cómo los probaban? Con la doctrina. Con su manera de vivir. Y los ha hallado mentirosos. Por eso que muchos están siendo engañados, pues. Ya todos creen que todos son apóstoles ya. Ya no hay ni pastores, le cuento. Así. Alguien dijo apostolitis aguda. ¿Ah? Porque también el pueblo no ha aprendido a probar los verdaderos hombres de Dios. Esa iglesia era madura, sabía probar apóstoles. ¿Por qué? Porque era una iglesia, oiga, madura en la fe. Pero este hijo, volviendo al hijo que se fue, mire, malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Oiga eso. Viviendo perdidamente, dice aquí. Verso 14. Cuando lo había gastado todo, mire, se quedó sin nada. ¿Se da cuenta lo que significa apartarse de una cobertura? Se puede quedar sin nada uno. Todo lo que pudo haber avanzado durante todo ese tiempo, en pocos días se quedó sin nada. O sea, dígale a su vecino, no te desconectes. Mantente conectado. Porque el que se desconecta se seca. Se va secando, se va apagando, se va apagando. Mire, la revelación no fluye. Mire, aquí gracias a Dios fluye revelación porque estoy conectado con mi apóstol. Y por el mero hecho de estar conectado espiritualmente con mis padres espirituales o con mis padres acá, es porque por medio de la sujeción, diga sujeción, baja la revelación. Pero una vez que uno se desenchufa, como que usted coja ese cable que está ahí conectado, el ventilador, lo desenchufa ahorita ahí, se le fue el aire. Se apagó. ¿Me entiende? Por eso es importante no revelarnos. Dice aquí, verso 14, ¿no?
Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país. Oiga, y comenzó a pasar necesidad, dice aquí. Mire eso. Oiga eso. ¿Está leyendo conmigo? Cuando lo había gastado todo, o sea, ya no tenía nada. Cácteme eso. La desconexión paternal de la autoridad repercute hasta en la economía. Malgastar todo. Mire, pero mire lo que dice. Cuando se lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país. Qué casualidad, ¿no? Diga conmigo, trato de Dios. Usted tiene que discernir si es el diablo o si es porque Dios está tratando con su corazón lo que le está sucediendo. ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Dije. Sí, porque hay mucha gente que le echa la culpa al diablo. ¿Le pasó algo? El diablo me puso zancadilla. Está cocinando, de repente se le cayó una cuchara al suelo. ¡Satanás! ¿Qué es Satanás ni que 8 cuartos? Puede ser un ángel que se tropezó por ahí y lo está ministrando quizás. Pero somos muy ligeros en hablar. Tenemos que cuidar nuestra boca y discernir qué pasa primero. ¿Qué me está pasando, Señor? Si es culpa mía, si mi corazón se rebeló, si no acepté algo que me dijeron, o es el enemigo, o es mi carne. ¿Me entiende? Tenemos que discernir lo que está sucediendo en cada situación. Mire este pródigo. Qué casualidad, mire que vino una gran hambre en aquel país donde estaba él. Ay, Señor. ¿Está listo lo que le voy a decir ahora? Agárrese duro ahí ahora sí. Mire, el padre empezó a tratar con el pródigo. Le envió una hambruna a donde estaba. Porque dice vino. O sea que no había. Hasta que llegó ahí el que andaba mal. Y para enderezarlo, lo hicieron pasar hambre. ¿Se da cuenta? O sea, yo creo que usted capte este mensaje para cuando suceda algo en su vida o en la mía, diga, me acuerdo del pródigo. Por lo menos acuérdese del pródigo hoy. Y se ponga a pensar uno, discernir. A ver, ¿sabe qué pasa, amado? Con todo mi amor le voy a decir algo. Cuando estemos pasando algún trato divino o alguna prueba, no digamos, ¿por qué a mí, Señor? Y nos hacemos las víctimas. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo diezmo, si yo sirvo, si yo voy al culto todos los días, si hago esto, ¿por qué a mí? No hay que preguntar por qué, ¿para qué? Diga, ¿para qué? Muchas veces, ¿para qué me sucede esto? Porque en todo hay una enseñanza. Yo creo que ya usted está entendiendo recién lo que estoy diciendo. Le enviaron un hambre, mire, y comenzó a pasar necesidad. ¿Usted cree que Dios quiere que usted pase necesidad? ¿Usted cree que Dios es malo? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Él no quiere que usted y yo pasemos necesidades. Si todo hombre, dice, todo padre en la tierra, dice el Señor, siendo malo. Oiga esto, así dice la Biblia. Si los padres terrenales, siendo malos, si su hijo le pide un pan, no le va a dar una serpiente.
Y dice después, ¿cuánto más? Diga, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial le hará todas las cosas. Entonces, nuestro Dios quiere lo mejor. Pero muchas veces, por nuestra manera de proceder, empezamos a pasar necesidad. Todo por eso, fue por eso, ¿por qué? Por la rebeldía del hombre. Todo lo que le está pasando al pródigo ahí, ¿sabe qué? Es desde el verso que leímos, desde el 12. De ahí arrancó todo, ¿se da cuenta? Se desligó del padre, se rebeló contra su autoridad, empezó a tener hambre, se le acabó el dinero, se quedó sin nada, lo echaron del trabajo. Es más, no le querían dar ni trabajo ya. ¡Ay, santo, gracias! ¡Que tengo Dios, oiga! ¡Que tengo Dios, oiga! Es más, ni trabajo le querían dar ya. ¿Dónde está eso, pastor? Dice, capaz. Ahí está en la Biblia, léala más abajo, vamos a verlo. Gloria a Jesús. Esto me lo dio ahorita el Espíritu de Dios. Gracias, papá. Estamos en el verso 14, ahora el 15. Mire conmigo. Cuando empezó a pasar necesidad, dice el verso 15 ahora. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de ese país que estaban con hambre ya, toda esa gente. ¿Se acuerda? Se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Mire, lo mandó a apacentar cerdos. Diga, cerdos. Dicen los teólogos que ese trabajo era vergonzoso para un judío. Apacentar cerdos era lo peor. Oiga. Y dice el 16, y deseaba llenarse el estómago, mire, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Oiga eso. Estaba con hambre, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que dice que había hambre en el país? ¿Oyó eso? A veces esos son juicios. ¿Aló? Hambruna, juicios. Y por ahí escuché que viene una gran hambruna. Gracias, Jesús. Bueno. Se quería comer las algarrobas, dice. ¿Qué eran las algarrobas? ¿Qué eran las algarrobas? Era comida de cerdo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Estaba aguantando tanta hambre, oiga, que él deseaba llenar el estómago con el almuerzo de los cerdos. Del hambre que tenía. O sea, llegó a un estado espiritual de bajeza. Sus amiguetes eran los cerdos ya. Ahí estaba con don Oin 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 y doña Oin 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 al otro lado, sentado en medio de los cerdos. ¿Usted sabe cómo olería ese hijo pródigo? ¿Me capta el mensaje? En medio del chiquero de los cerdos olería a Chanel, ¿no? O a Giorgio Armani. ¿Qué perfume tendría ese muchacho? Perfume de demonios. Porque el que anda con cerdos huele a cerdo. Dijo alguien, si el pecado oliera, muchos le andarán corriendo, dice. Oiga, y hablando de esto, de olores, y esto es verdad,
Yo conocí a alguien que tenía el don de discernimiento de espíritu tan agudo que hasta podía oler, oiga, el olfato espiritual, olía el pecado. No. Aquí hay algo mal. ¿Me entiende? Así se ponga 1 litro de perfume encima, el pecado, esa mujer discernía. La voluntad de Dios no es que estemos en medio de los cerdos. Dios no te destinó para que vivas en medio de los cerdos, en medio del chiquero, en medio de la posilga. Tenemos que sacar a muchos posilgueros de en medio de los cerdos con ayuno y oración, que no se han arrepentido todavía, que no se desacomodan de ahí, que se han acomodado a comer en medio de los cerdos, a vivir en medio de los cerdos. Hay un libro que se llama de liberación, se llama Cerdos en la Sala. No sé si lo han escuchado, ese libro, muy buen libro. Lea ese libro. Cerdos en la Sala se llama, de liberación. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Tipo de los demonios, los cerdos. Entonces, ese muchacho, el hijo pródigo, estaba en medio de los cerdos. Estaba inmundo, maloliente, sin dinero, con hambre, todo eso, mire. ¿Y qué pasó? ¿Quiere ver lo que pasó? Verso 17. Quería, dice, comer las algarrobas, pero nadie le daba nada. O sea, no podía ni comerse esa comida de cerdo. Ahora dice el 17. Entonces, aquí viene, mire. Volviendo en sí, diga, volver en sí. Volver en sí. Dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen qué cosa? ¿Tienen qué? ¿Algarrobas o pan? Pan, diga pan. Pero no solamente pan, sino pan de sobra. ¿Oyó eso? Abundancia, diga, abundante de pan. Abundancia de pan. Pero yo aquí, dijo él, o sea, que él reflexionó de la condición donde la que se encontraba. Tenemos que reflexionar el lugar donde estamos parados. Tenemos que meditar en nuestros caminos. Dice la Escritura, meditar en vuestros caminos y preguntar por la senda antigua. Este es un mensaje de advertencia, creo, para la iglesia y para todos. No hay tiempo para estar en medio de los cerdos. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Dijo él. Pensó y volvió en sí, dice. Pero yo aquí perezco de hambre. Número 1, diga número 1. Para salir de la inmundicia y de en medio de los cerdos, hay que volver en sí. ¿Y qué es volver en sí? ¿Qué es volver en sí? Pregúnteme, papá o pastor o predicador, ¿qué es volver en sí? Volver en sí es despertarse. Volver en sí es humillarse. Volver en sí es decidirse salir de en medio del pecado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, oiga esto, nosotros, me incluyo, somos los que decidimos vivir en medio de los cerdos
o en la casa del Padre. Estoy hablando en figura para que me entiendan. ¿Cuántos quieren vivir en la casa del Padre? Aquí hay pan abundante. Aquí hay prosperidad. Aquí hay, oiga bien, bendición. Aquí hay paz. Aquí hay gozo. Aquí hay integridad. Tenemos que cuidar el pan, diga el pan. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo para terminar. En el estado espiritual que estaba ese hijo menor, volvió en sí y se acordó de la comida del Padre. Y alguien dijo esto: lo que hizo volver al pródigo a la casa nuevamente del Padre fue el pan. Porque ahí Dios dice, mire, lee conmigo. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen qué cosa? Dígalo. Usted y yo tenemos que apreciar el pan del cielo en nuestras vidas. No menosprecie la palabra. ¿Y sabe qué más? Dice Pablo, me acuerdo en Corintios 12, me parece, hablando de los dones. ¿Sabe qué dice Pablo? No menospreciéis las profecías. No hay que menospreciar las profecías. No hay que menospreciar tampoco la palabra. Mire, no hay que menospreciar los vasos que Dios usa. Examine lo que le estoy diciendo. Repito, no hay que menospreciar la palabra. No hay que menospreciar las profecías. No hay que menospreciar los vasos que Dios usa. Porque por eso se equivocaron los corintios. Ay, don Pablo, chiquito, calvo, su aspecto menospreciable, decía. O sea, ¿me entiende? Pero no veían el tesoro que tenía Pablo adentro. Juzgaron lo de afuera. Y mucha gente, por mirar lo de afuera, se pierde lo de adentro. ¿Está fuerte esto o no? Pero delicioso, ¿ah? Delicioso está esto. Porque nos está trayendo una plomada el Señor aquí hoy día. Vea, la plomada. Entonces, se acordó del pan en la casa del Padre. Yo aquí perezco de hambre, dijo. Verso 18, me levantaré. Número 2. Primero volvió en sí. Y número 2, ¿qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre. Oiga eso. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, número 1, y contra ti. Y ante ti. Número 2, ¿qué hay que hacer para volver en sí y para estar en línea con Dios y con todo el mundo? Levantarse, diga. Diga, levantarse. ¿De qué vale que usted oiga la hora y pico? Creo que ya voy a tener una hora, no sé. Hora y pico ya, no sé. Este mensaje. Si nosotros, oiga, menospreciamos la palabra. Como dijo un día mi esposa, usted no ha venido aquí a perder el tiempo. ¿Aló? No podemos perder el tiempo ya. Yo no puedo pararme aquí a perder el tiempo a contarle chistes a usted. Sí, perdóneme que le diga. Usted ve que de vez en cuando yo hago una broma así, pero yo no soy de esos predicadores que todo el mensaje es pura broma, puro chiste, puro relleno de pavo, digo yo.
Sí, porque ¿sabe qué? En muchos lugares, no aquí, en muchos lugares, lo que hay, ¿sabe qué me dice el Señor a mí esta mañana? En muchos lugares, en esta nación, lo que hay en los púlpitos es pura palabrería y no palabra de Dios. Palabrería nada más. Y no hay palabra de Dios. La palabra es la que nos cambia. La palabrería te envuelve, te endulza el oído. ¿Entiendes? Positivismo, esto, que el otro. ¿Ah? Pero no hay fundamento en la iglesia. Diga el pan. El pan es lo que me va a dar vida. La sujeción. Todo eso. Y termino diciendo esto. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, ¿oyó lo que dice? Cuando estaba lejos, su padre lo vio. O sea que el papá estaba expectando siempre en la ventana ahí, viendo a qué hora llegaba su hijo. Porque el padre, ¿sabe qué? Como le dije al principio, sabía de que algún día ese rebelde iba a volver. Diga conmigo, los que son hijos vuelven. Los bastardos no regresan. Gloria a Dios. Los que son hijos regresan. Así como lo oye. Aquí el padre, cácteme por favor esto. Aquí el padre, usted ve en todo el capítulo, el padre lo fue a buscar allá donde estaban los cerdos. ¿Ah? ¿Lo fue a buscar o no lo fue a buscar? ¿Dónde estaban los cerdos? No lo fue a buscar. Mire, madure en la fe, lo va a maximizar. Hay algunos hijos que hay que irlos a buscar, hay otros que hay que dejar que Dios los trate. Y no es que no tenga amor, el padre tenía amor, tanto amor que estaba viendo de lejos que llegara su hijo. Y cuando lo vio, no le dejó ni llegar a la casa, corrió a recibirlo abajo. Dígame que es amor eso o no. Lo que pasa es que usted no entiende a los padres. Usted debe de entender a los padres. Usted debe de entender a su papá. Y yo tengo que entender a mi papá. Tenemos que entender a los padres. Cualquiera que dice, papá no tiene amor, no lo fue a buscar. Deja las 99 y se va a buscar a la perdida, dice. Claro, pero no a todos. Porque Dios tiene un trato, diga trato, especial para cada hijo. No a todos los podemos meter en el mismo cajón. Algunos sí, hay que irlos a buscar. A otros hay que dejar que Dios los trate. Porque si usted los malcría, llegan malcriados. Y este llegó humildito, ¿se da cuenta? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque él dijo, no soy digno. ¿Así dijo o no? No soy digno. Miren lo que dice ahí. Así dijo, miren. ¿Dónde está eso? Aquí, en el 19. ¿Lo tiene? Leemos. Llegó humildito por ese verso. Ya no soy digno, dijo. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Oiga, ni se consideraba hijo ya. Hazme como uno de tus trabajadores. Oiga esto. Llegó tan humilde. Mira, a veces es bueno que Dios trate a la gente. Porque le van a quitar la rebeldía y el ego. Llegó mansito, humildito. ¿Ah? No llegó como muchos llegan después, que se van o se rebelan, llegan así. Yo he visto esto, yo lo he experimentado. Ni se despiden y después Dios los trata y llegan todavía con soberbia. ¿Sabe qué? Llegan a pedir su privilegio todavía. Aquí vengo, pastor, ¿dónde está mi puesto que dejé?
¿Ah? Este no pedía puesto de privilegio, ni siquiera se consideraba hijo. Hay otros que llegan así. Aquí viene. ¿Dónde está mi puesto, pastor? Su puesto. Ahí está, en la silla. Porque tenemos que aprender humildad. Dije, tenemos que aprender humildad. Y muchas veces la humildad se aprende. ¿Sabe cómo? Con tratos divinos. El Padre nos trata para cambiarnos. Levanta tus manos a los cielos. Estos mensajes casi no se oyen ahora en día, ¿no? Yo no he escuchado casi predicadores así. Con mucha humildad y respeto lo digo. Yo no he escuchado a muchos esta parábola del hijo pródigo en el ángulo del Espíritu Santo que nos ha dado hoy. Dios, al que acepta como hijo, disciplina como hijo. Todo el que es hijo de Dios, tarde que temprano va a ser disciplinado. Pero esa es una señal de que somos hijos, porque nos disciplina el Padre. Porque dice la Escritura que si no nos disciplina, somos bastardos y no hijos. O sea que sentámonos dichosos si nuestro Padre nos está hablando hoy a todos y nos está diciendo que es mejor estar en la casa del Padre. ¿Y qué es la casa del Padre? La casa de la comunión, de la sujeción, de la humildad. Te damos gracias, Señor. Gracias por habernos dado este mensaje oportuno para este tiempo, Señor, de desacato, de desorden a nivel mundial. Tu iglesia está, Señor, pasando un tiempo, Padre, de pruebas, porque tú vas a aprobar a los aprobados. Dios prueba a la iglesia para aprobarnos, y Dios va a probar la iglesia en estos últimos días. Dios va a probar nuestra fe. La fe va a ser probada. La fe, dice, va a ser probada. Como el oro, 7 veces refinado. La fe va a ser probada. Y los que aprueben, aleluya, el examen de la fe y de la persistencia, seremos arrebatados con Jesucristo nuestro Señor. Porque como Israel fue ejemplo para nosotros, la mayoría de ellos, dice, murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no le agradaron a Dios. El asunto no es venir a la iglesia, el asunto es agradarle a Dios todos los días. ¿Cómo le estamos agradando a Dios, amado? ¿Cómo está nuestro vocabulario? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra manera de pensar? Nuestra manera de actuar. Nos ponemos a cuenta rápido cuando ofendemos o cuando fallamos. O dejamos pasar los días y pasamos desapercibidos las ofensas. Mira, yo no puedo estar dividido con mi esposa ni siquiera un día. Mi esposa me dijo el otro día, que me hizo hasta reír, me dice: hoy te admiro, papito, me dice, porque a ti se te pasa rápido, me dice. Por cositas así que a veces tenemos como pareja, ¿no? Pero ella está asimilando, fíjese, está aprendiendo conmigo y yo aprendo de ella. No podemos endurecer el corazón. Por eso dice la Escritura: si oís hoy su voz, si oís
hoy su voz. No endurezcáis tu corazón. Arréglate, amada, amado. Arréglese con su adversario, dice la Escritura, mientras va por el camino. Arreglemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos. Y volvámonos a Jehová, nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy a orar por esta iglesia. Yo voy a orar por usted y por la iglesia, para que el espíritu de arrepentimiento caiga sobre toda la iglesia. Y si es necesario que el Padre empiece a actuar y a tratar directamente con cada uno de nosotros. Porque el juicio empieza por la casa de Dios, antes de la venida de Jesús. Y para que la iglesia entre en temor de Dios. Briso que te levi sonda. Breso que te levi coterba lo quito praja. Enderézanos. Allana lo que esté alto. Humilla la altivez. Humilla la arrogancia. La prepotencia. La soberbia, Señor. Y la rebelión. Estirpa de raíz toda raíz de rebeldía espiritual, Señor, para que podamos aceptar la palabra con mansedumbre y humildad, y no ser como Israel, un pueblo rebelde y contumaz, que no te agradó, Señor. Dígale: yo quiero agradarte, Padre. Si usted entendió el mensaje, dígale al Padre esta noche: yo quiero ser un hijo de tu agrado, de tu complacencia. No quiero ser rebelde a la voz de Dios, ni al hombre de Dios. Yo recibo, diga, un espíritu de humildad, de mansedumbre, de sujeción, de sumisión. Y renuncio a todo espíritu de rebelión, de anarquía contra ti, Señor, y contra los hombres de Dios. ¿Por qué le hago confesar esto? Y cierro diciéndole: porque el hijo pródigo, cuando se regresó a la casa arrepentido, lo que dijo fue: he pecado contra Dios y contra ti, papá. Esa es la verdadera actitud de arrepentimiento. Pequé contra Dios primero, sí, pero también contra mi autoridad. Que la sangre del Hijo de Dios sea rociada sobre usted y sobre mi cabeza. Y yo hago expiación sobre usted como hombre bajo autoridad. Y declaro que la sangre de Cristo lo limpia, lo redarguye, el Espíritu Santo. Y esta palabra hace la obra en su vida espiritual. Para que usted salga de todo chiquero, salga de todo enredo, salga de toda posilga espiritual, quizás en la que se encuentre. Y sea un hijo de Dios íntegro. Y se deje el ministrar por el Padre. Y se deje lavar por el Padre. Y pueda tener gozo y alegría en su corazón. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos a los que estaban conectados también. Les amamos, les bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Levante sus manos, vamos a ofrendar.